Iniciamos el tema de estadística descriptiva. En esta primera clase, en este primer vídeo, veremos los dos primeros apartados. El primer apartado hablaremos de datos y los tipos de datos que nos podemos encontrar, y en el segundo, cómo representaremos esos datos. En una primera parte del apartado veremos las tablas de frecuencia y en una segunda los gráficos estadísticos. Pues bien, cuando hablamos de datos, tenemos que hablar también de variables, porque el dato es la representación de la variable en un determinado caso. Por ejemplo, si hablamos del peso de un alumno, el peso será la variable. Si el alumno pesa 45 kilos, ese será el dato. Pues por lo tanto tenemos que ver ahora inmediatamente los tipos de datos que hay, específicamente los tipos de variables que hay. A ver, tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas son, como por ejemplo el peso, aquellas que se pueden expresar mediante una cantidad. Las variables cualitativas, en cambio, no pueden expresarse mediante un valor numérico. Por ejemplo, el color de pelo. No se puede decir mediante un número qué color de pelo tiene un alumno. El color de pelo será pues, negro, castaño, rubio, pelirrojo. Las cuantitativas, las que expresamos con un número, también las podemos diferenciar en dos tipos, las discretas y las continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que entre dos valores no puede haber un tercero. Por ejemplo, el número de hijos de una pareja. Una pareja puede no tener ningún hijo, puede tener un hijo, dos hijos, tres hijos, etc. Pero lo que en ningún caso puede tener son 2,3 hijos. Por lo tanto, solo valen los valores 0, 1, 2, 3, etc. Podemos estar en el primer piso o estar en el segundo piso. No se puede decir que uno viva en el piso 1,5, ¿no? Bien, las variables cuantitativas continuas, por el contrario, sí tienen esa característica de poder tener valores intermedios. Alguien puede pesar 45 kilos, pero también hay alguien que puede pesar 46, y un tercero sí puede pesar 45,5. Sí se puede, entre dos valores, siempre puede haber otro valor intermedio. Muy bien. En este segundo punto hablaremos de la representación de datos estadísticos. Hablaremos de tablas de frecuencia y de gráficos estadísticos. Las tablas de frecuencia es una forma de representar y resumir los datos obtenidos. Como vemos, tenemos una versión reducida y que ampliaremos posteriormente en clases siguientes. Vemos que tenemos dos valores, dos parámetros, x sub i y n sub i. Hablaremos de variables y del valor de esa variable. A x sub i la llamaremos variable, como puede ser el peso, la altura, color de pelo, y n sub i las veces que se repite un determinado valor de la variable. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de edades y en nuestra clase hay 3 alumnos que tienen 15 años, la variable tomará un valor 15 y la frecuencia absoluta será 3, porque hay 3 alumnos que tienen 15 años. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Mirad, hemos entrado a clase y le hemos preguntado a los alumnos, a 10 alumnos, sus edades. Esos son los valores que nos han dado. Y los hemos representado en una tabla. Nos han dicho 3 de ellos que tienen 14 años, representado en amarillo, 4 de ellos que tienen 15 años y 3 de ellos que tienen 16 años. Como veis, es mucho más cómodo ver los valores en la tabla que seguidos en una línea escrito. Pues esta es una de las fortalezas de la tabla de frecuencia. Pues mucho mejor será verlo gráficamente, que es nuestro segundo apartado. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos. Es una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico capta la atención del lector, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa, no induce a error y facilita la comparación de datos, destaca las tendencias y las diferencias entre ellos. Vamos a ver los más importantes, ya que tipos de gráficos hay muchísimos. Quizá uno de los más comunes sea el gráfico de barras.
donde representamos en la parte inferior todos los valores de la variable y en el eje vertical representamos la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite cada valor. Vemos, por ejemplo, que el 5 se ha repetido 25 veces. Otro de los gráficos quizás más comunes es el gráfico de sectores, en el cual una circunferencia se reparte en tantos sectores como valores de la variable haya, dando al valor más grande más proporción. Un gráfico muy parecido al gráfico de barras es el polígono de frecuencia, en el que se sustituyen las barras por puntos dentro del gráfico, con el fin de que al final se unan todos esos puntos y se consiga un polígono de las frecuencias absolutas. También se puede hacer un mismo polígono pero de frecuencias acumuladas. Por ejemplo, en este gráfico vemos abajo el número de hijos que tiene una determinada muestra de familia. La diferencia que hay entre el polígono de frecuencia y el polígono de frecuencia acumulada es que en el eje de la Y se muestran los valores iguales o menores al valor que estamos representando. Por ejemplo, si vemos el número 3, vemos que llega hasta el 35, lo que quiere decir que hay 35 familias que tienen 3 hijos o menos. El 4, 43, quiere decir que hay 43 familias que tienen 4 hijos o menos. El último gráfico que vamos a ver, el histograma, es un gráfico muy parecido al de barras, con una diferencia, que en el eje de las X los valores no están distribuidos uniformemente, sino que hay diferencias. Por ejemplo, en el que vemos, la primera barra son los valores que van entre 0 y 20, la segunda de 20 a 30, es decir, la primera barra tiene el doble de valores que la segunda. Por eso, lo importante del histograma no es la altura que alcancen las barras, sino el área. Esto se utiliza mucho cuando los intervalos, como en este caso, de datos que tomamos no tienen la misma amplitud.